Hoy hablaremos del sistema nervioso y su conducta. Tenemos a las estructuras del cerebro. Estas se dividen en prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, y el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Tenemos a la sinapsis, son aquellas conexiones entre neuronas. Se dividen en eléctricas y químicas. Las eléctricas son aquellas potenciadoras del impulso nervioso que transmiten directamente entre células adyacentes. Las químicas son aquellas membranas plasmáticas de las neuronas presinápticas y posinápticas. Esto hace que la información llegue de manera más rápida. Tenemos a los neurotransmisores, que son sustancias químicas. Estas sustancias hacen la posible comunicación entre las neuronas. Tenemos a serotonina, dopamina, noradrenalina, adrenalina y GABA. Luego tenemos al sistema nervioso central, que es una parte del sistema nervioso. Está constituido por encéfalo y médula espinal. Las funciones del encéfalo tenemos el cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro corresponde a la porción más desarrollada del encéfalo. Luego tenemos al cerebelo, que coordina los movimientos, y el tronco encefálico, que de allí se derivan los 12 pares craneales, los cuales ocupan una inervación en las estructuras situadas de la cabeza. Luego tenemos a los hemisferios cerebrales, hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. El derecho se encarga de desarrollar la capacidad de razonamiento espacial, la visualización, la creatividad. Luego tenemos al hemisferio izquierdo, encargado del lenguaje y la habilidad verbal. Presenta lóbulos también. Tenemos el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. El frontal, encargado de decir la conducta motora. También tenemos al lóbulo parietal, que se le atribuyen básicamente las funciones sensitivas. Tenemos al lóbulo occipital, que se encarga básicamente de la visión, y el lóbulo temporal es aquel que se encarga del procesamiento auditivo primario. Y luego tenemos a la médula espinal, que es aquella parte del sistema nervioso que conecta al cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Esto permite que el cerebro envíe mensajes al resto del cuerpo. En la siguiente imagen podemos observar la célula nerviosa característica de este sistema, que es la neurona. La neurona cuenta con partes importantes, voy a mencionar algunas y sus funciones. Por ejemplo, el cuerpo soma va a llevar mensajes hasta el axón. El axón y el soma, como tal, van a estar recubiertos por la mielina. La mielina va a ser producida a nivel del sistema nervioso periférico, en las células de Schwann, y a nivel del sistema nervioso central, en los oligodendrocitos. Las neuronas tienen diversas propiedades, como la excitabilidad, la conductibilidad y la transmisibilidad, pero también cuentan con una propiedad muy importante, que es la plasticidad neuronal, que es la capacidad del cerebro para cambiar como resultado de alguna experiencia. Continuando con la división del sistema nervioso, encontramos al sistema nervioso periférico, el cual va a conectar el cerebro y la médula espinal con el resto del organismo. Va a permitir la activación muscular y la respuesta a intercambio de información de manera veloz. El sistema nervioso periférico se va a dividir en sistema nervioso somático, el cual está compuesto por 31 nervios espinales y 12 pares o nervios craneales, y el sistema nervioso autónomo, el cual se va a subdividir en la parte simpática y en la parte parasimpática. El sistema nervioso somático se va a encargar de transmitir información de tipo sensorial por medio de las neuronas aferentes, que son las responsables de llevar información desde los nervios hacia el sistema nervioso central, y también información de tipo motora desde las neuronas eferentes, que son las responsables de llevar información del cerebro y médula espinal hacia las fibras musculares de todo el cuerpo. La inervación nerviosa somática va a continuar su subdivisión en pares craneales y nervios espinales. Los pares craneales son olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducens, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso. De igual manera, existen 31 pares de nervios espinales o raquídeos a nivel de la médula espinal. Existen 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un nervio coccígeo. En la subdivisión autónoma vamos a encontrar una parte simpática referida a la lucha y a la huida, y una parte parasimpática referida a la relajación. En algunos de los efectos simpáticos vamos a encontrar a la midriasis, a la vasoconstricción, a la eyaculación y a la taquicardia. En cambio, en la parte parasimpática vamos a encontrar a la miosis, a la vasodilatación, a la erección y a la bradicardia. A continuación encontramos los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos están divididos en dos: procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores. Los procesos cognitivos básicos encontramos que es la memoria, la atención, la sensación y la percepción. La sensación es un proceso según el cual los receptores sensoriales y el sistema nervioso reciben y representan la energía de los estímulos procedentes del entorno. Nos encontramos los 11 sentidos que encontramos: la visión, el auditivo, el olfato, el gusto, el tacto, la presión, el dolor, el térmico de calor, térmico de frío, sinestésico y vestibular. En la percepción nos dice que es la manera como interpretamos la información externa e interna que recibimos a través de nuestros sentidos. La atención
que es la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Encontramos también la memoria, que es la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o conceptual, lo cual se dividen en tres: memoria sensorial, memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo está dividida en dos: explícita y implícita. La explícita encontramos la memoria episódica y la memoria semántica. El aprendizaje es aquella transformación relativamente estable en el comportamiento que son inducidas por distintas experiencias y que den lugar a nuevos conocimientos y habilidades. Encontramos las teoría clásica, operante y la teoría del aprendizaje social. La inteligencia está formada por un conjunto de variables como la atención, la capacidad de observación, memoria, aprendizaje, habilidades, etc., que le permite enfrentarse al mundo diariamente. El lenguaje es la función superior por desarrollo los procesos de simbolización relativos a la codificación y decodificar. El pensamiento es la actividad y creación de la mente de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. La creatividad, entretaciamiento de dos habilidades o formas de razonamiento previamente no relacionado. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los procesos afectivos. Los procesos afectivos se generan a partir de la interacción de procesos biológicos, de aprendizaje, motivación y emoción. Bueno, entre ellos tenemos las emociones. Las emociones es una experiencia multidimensional con al menos tres sistemas de respuestas: cognitivo subjetivo, conductual expresivo y fisiológico adaptativo. Su función es que permite que el sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas. Entre ellas tenemos las funciones adaptativas. Prepara al organismo para que ejecute eficazmente la conducta exigida por las condiciones ambientales. Funciones sociales. Es la expresión de las emociones que permite a los demás predecir el comportamiento asociado con las mismas. Funciones motivacionales. Es una experiencia presente en cualquier tipo de actividad, que posee las dos principales características. La primera, dimensión de agrado y desagrado, y la segunda, intensidad de la reacción afectiva. Emociones básicas, que son ira, alegría, asco, tristeza, sorpresa y miedo. Tipos de emociones. Tenemos dos tipos: emociones primarias, que se consideran respuestas universales, fundamentalmente fisiológicas, evolutivamente relevantes y biológicas, y neurológicamente innatas, que son felicidad, miedo, ira, tristeza y sorpresa. Emociones secundarias pueden resultar de una combinación de las primarias. Están muy condicionadas social y culturalmente, que son la culpa, la vergüenza, el amor, el resentimiento, la acepción o la nostalgia. Y por último tenemos el sentimiento, que es una función racional y de cualidad personal y subjetiva. Procesos motivacionales. Son las fuerzas o factores los cuales nos impulsan a actuar de determinada manera, ejemplo, perseguir metas para satisfacer una necesidad. También se podrá decir que es un impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento hasta alcanzar un objetivo deseado. En pocas palabras, es la voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar metas. Los elementos de la motivación son tres: la necesidad, el impulso y el interés. Bueno, en este ejemplo se puede observar que la necesidad es que una persona tiene hambre. El impulso, natural sería que necesita comprar comida. Y su interés sería satisfacer su hambre. Proceso de la motivación. Se necesita de un estímulo interno o externo, lo cual va a generar una necesidad. Esta necesidad a su vez va a generar una tensión. La tensión va a generar una activación de cogniciones y conductas, lo que va a llevar a una satisfacción y finalmente a un equilibrio interno. Existen dos tipos de motivación: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca es lo que quiere decir que viene de nosotros mismos, por ejemplo, cuando realizamos algún trabajo, alguna tarea o algún acto por nuestra propia voluntad y nos causa una satisfacción personal hacerlo. La motivación extrínseca, por otro lado, está estimulada por otros factores de origen externo, por ejemplo, por alguna recompensa o por algún premio. Es como tú entregas una tarea pero porque quieres que la profesora te ponga un buen calificativo. Eso vendría a ser una motivación extrínseca. Debido a que
que no nace de ti mismo realizar la tarea, sino que la realizas porque quieres obtener la buena calificación.